Bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Antonio Angriman. Soy integrante del grupo Diálogo Laboral, conformado por abogadas y abogados de la ciudad de Cipolletti y de Neuquén Capital. Estamos bajo tres premisas orientados en este grupo. Una es la del estudio del derecho laboral, otra la de una faceta formativa y la tercera de una paz solidaria. En estos últimos dos aspectos hemos instalado esta propuesta con el formato de entrevistas a personas de larga trayectoria, proactivas, que pueden llegar a dejar un mensaje orientador, informativo y hasta inspirador. Y también desde lo solidario, para quien pueda hacer una donación al Hospital de Cipolletti. En el flyer de esta actividad está la cuenta a donde pueden hacer la transferencia. Bien, vamos a lo más importante, que es nuestro entrevistado del día de hoy. Estamos hablando de Jorge Eduardo Douglas Price, una de las personas más formadas en derecho de nuestra región, con un larguísimo currículum, del cual podemos resaltar que es abogado y procurador egresado de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, máster en la maestría en Teorías Críticas del Derecho y la Democracia en Iberoamérica, doctor por la Universidad de Lecce, hoy Salento, con tesis aprobada con calificación óptimo, cargos en la docencia de nivel superior y posgrado como profesor titular regular de Teoría General del Derecho 1 y 2, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO entre 1991 y 1993, ex juez de la Cámara Segunda del Trabajo de Cipolletti entre 1993 y 2003, ex juez de la Cámara de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción en lo Civil y Comercial del 2003 al 2012, autor de la decisión judicial, y vamos a parar acá porque si no se nos va a ir toda la entrevista en sus amplísimos antecedentes. Jorge, un verdadero honor tenerte entre nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? No, muy bien, ante todo el honor es mío, muchísimas gracias. Me sonreía un poco cuando decías lo del currículum, porque recuerdo que cuando era estudiante uno de estos profesores de larga prosapia de la UBA decía que cuando ocurría con eso con el currículum era que el almanaque había pasado. Entonces me estaba acordando de ese punto. A veces es solo eso, el transcurso del tiempo. Igual que cuando puso el homenaje. Claro, claro, que no es el momento más deseable. Muchas gracias ante todo, y diría, corrigiéndote solo un poquito, que lo más importante es lo que dijiste al comienzo, el tema de ser solidarios. De hecho, personalmente lo voy a hacer e invito a todos los que escuchen esto a ser solidarios con el Hospital Cipolletti, que mucho lo necesitan. Mucho lo necesitan quienes acuden a él. Bueno, vamos a hacer un recorrido por tu faz familiar, si se quiere, tus primeros años, tu infancia, y después por tus distintas facetas como docente, juez y autor, ¿sí? Para terminar con algunas preguntas relativas al derecho laboral de hoy en día. ¿De dónde es tu familia, Jorge? Bueno, mi familia viene de diversos lugares. Mi padre, él conoció a mi madre en Marcelo Corrientes. Él había nacido en Buenos Aires, pero vivió toda su infancia aquí en Allen. Y es bastante casual que yo haya venido a vivir a Allen, no tiene en rigor nada que ver con el hecho de que él haya vivido su infancia aquí. Luego, merced a ese trabajo de él, mi familia recorrió muchos puntos del país. Colonia Sarmiento en Chubut, San Luis Capital, Resistencia, bastante tiempo en Capital Federal, Junín de los Andes.
Así que mi crianza de niño y de adolescente fue así, bastante federal, digamos. Bien, ¿tu apellido es compuesto o es tu mamá y tu papá? Es compuesto, aparentemente por lo que un sobrino nieto ha llegado a descubrir, parece ser que el apellido originario era solo Price, y que al inscribirse en el Río de la Plata, el primero que fue de este lado, porque era uruguayo, lo inscribieron de esa manera, como si fuese un apellido compuesto, y así quedó, ya desde el bisabuelo para acá. ¿Y dónde hiciste la escuela, primaria, secundaria? Como te relataba, la primaria hice primer grado inferior libre, porque porque cuando fuimos a Colonia Sarmiento eran los tiempos en que las clases estaban con el calendario invertido en razón del invierno. Así que cuando nosotros llegamos, las clases ya estaban avanzadas y tuve que hacer ese grado digamos, con la asistencia de la que era la directora de la escuela de Sarmiento. Luego fuimos a San Luis, luego a Resistencia Chaco, luego a Buenos Aires, donde terminé la primaria y comencé la secundaria, en el Colegio Nicolás Avellaneda. Y luego terminé la secundaria cuando otra vez trasladaron a mi padre en Villa Mercedes, en mi ciudad de nacimiento. Vine a vivir 2 años, esos años del cuarto y quinto año de la secundaria, de esos que son de los más felices de la vida de casi todos, en casi todas. Así que, como te digo, una formación en el sistema educativo argentino bien cambiante, ¿Y a pero qué se dedicaba tu padre, Jorge? era militar No, de ejército, de no, ejército. bien. ¿Y cómo fue el paso de esa época tan trashumante a la universidad, donde ya te instalaste en la gran ciudad? Claro, bueno, ya tenía la experiencia de vivir en Buenos Aires porque, como te digo, había terminado la primaria y había comenzado la secundaria allí. Y ya tenía algún hábito, ponele comillas, porteño. Y como vos sabés, ya había sido iluminado y había encontrado la única religión verdadera, que es San Lorenzo. Así que Estaba el que gasómetro por ese entonces. iba al viejo gasómetro, tomaba el 15, caminaba todos los días a la escuela para ahorrar los centavos que me daban, centavos eran literalmente para ahorrar los centavos que me daban para el colectivo, de esa manera tener para ir en el fin de semana a la cancha. Bien, y nada, no me costó habituarme, entré en la UBA, en ese entonces en la UBA ya había ingreso, así que la carrera duraba estrictamente 6 años, y empecé a trabajar en una farmacia, en la contaduría de una farmacia, que era con la que, no voy a decir algo tan rimbombante como que me pagaba los estudios, porque mi familia me contenía y me daba obviamente techo, comida y vestimenta, pero sí pagaba aquello que era la Gastos. movilidad, los libros, las salidas. En qué barrio estabas? En Belgrano, muy cerca de Cabildo y Juramento, digamos, Sí, cerca de Barrancas de Belgrano, para el sí, que no sí. conoce mucho Buenos Aires. Lugar icónico si los hay. Sí los hay. Bien. Y decime, ¿cómo era tu método de estudio? Porque has tenido una carrera brillante y en épocas difíciles, ¿no? Bueno, si se puede decir, algo que les digo siempre a los alumnos, no hay muchas recetas, más que nada en una disciplina como la nuestra, que es una disciplina, como suelo decir, eminentemente libresca, ¿no? Es decir, una disciplina de libros, una disciplina que es posible de ser estudiada en el aislamiento de un cuarto, ¿no? Por así decirlo. Mi hija más pequeña está estudiando bioquímica y está estudiando, haciendo las clases virtuales y aprendiendo cuestiones teóricas, pero no va a poder la materia que está haciendo actualmente porque necesita pasar por el laboratorio. Y ahí sí que ya yo no podría darle a nadie ningún consejo. Pero en lo que hace a mi formación,
diría que era muy constante con la lectura. Era volver de... mi rutina era ir a la mañana a trabajar, trabajaba en la farmacia, estaba en Florida y Tucumán, es decir, en el microcentro, iba a trabajar, de ahí a la facultad, y de la facultad a mi casa, y era llegar, tomar un café, un té, y sentarme a leer. A ver, con las excepciones, las digresiones y las diversiones que un adolescente tiene, tampoco otra cosa. Sí, yo diría la perseverancia, la constancia y el ser... Era como de muy chico un lector empedernido. Mi abuela paterna tuvo gran responsabilidad en ese tema porque era maestra y nos educaba a todos los nietos y las nietas en las lecturas, y mis primeras lecturas que excedían lo meramente... lo que excedían el entretenimiento tuvieron que ver con su guía, ¿no? Y eso, ella fue, verá lo que son las coincidencias, fue directora de las 2 primeras escuelas de Allen. En esa Mira. etapa en que mi padre y mis abuelos, obviamente, vivieron aquí, ella fue directora de la escuela 23 y de la escuela 80. Mira. Fue Y la Jorge, primera directora de la escuela 80. cuando te recibiste, ¿cómo fueron esos primeros años de profesión? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo Bien, arrancaste? bien. El arranque fue muy, muy difícil. Cuando yo llego aquí era enero del 76. Yo me recibo el 30 de diciembre del 75 y el 4 de enero estaba aquí. Estaba aquí en razón de que venía a casarme con quien fue mi primera esposa, María Dolores Rodríguez, que era de aquí de Allen, y con quien tuve mis 2 hijos mayores, Ana Laura y Federico. Vine por eso y a buscar trabajo. Y en los primeros momentos, merced a mi primer suegro, que era una persona sumamente generosa, con muchos conocimientos en la zona y demás, que fue intendente de Allen, Genaro Rodríguez, tomé vínculos con algunos de los estudios de General Roca, que fueron, pero sumamente cordiales conmigo, pero el país estaba en llamas, el país estaba en una situación muy crítica, como saben todos, poco después vino el golpe, y nadie se atrevía a tomar a un abogadito joven que nadie conocía, por otra parte. Así que por ese entonces conseguí un empleo a través de una persona de la familia de mi ex esposa, un contacto, digamos, con un funcionario de la Universidad del Comahue de ese momento, que era, como te digo, eran las postrimerías del gobierno democrático de entonces, y ingresé como administrativo a la planta de la universidad y empecé a hacer la profesión en mi casa, atendiendo lo que viniera, por supuesto, como cuadra a un abogado que no tiene experiencia. Y bien, podría contarte 2 o 3 anécdotas muy graciosas sobre eso, que tal vez ayuden a alguna abogada, algún abogado A ver, novato. Y mirá, el primer caso que tuve fue primer cliente. el primer cliente fue una sucesión intestato, Sí. en la que no había problema legal alguno. Es decir, no habría disputas entre los herederos, no había cuestiones de filiación, no había cuestiones relativas a la propiedad de los bienes, absolutamente nada. Esto para que te figures. Bueno, tardé unos 15 a 20 días en redactar el escrito de presentación. Creo que volví a leer el código, todos los tratados de derecho de las sucesiones y el famoso manual de Hall sobre el derecho práctico de las sucesiones, ¿no? Y, y, Claro. y presenté mi escrito, que por supuesto era absolutamente excesivo,
contenía relatos y citas que no hacían ninguna falta, y, la primera providencia obviamente fue que se publiquen los edictos. Bien, yo que como siempre digo y recrimino a las facultades, voy a decir esto no por vanagloria, sino para remarcarlo. Yo fui diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, que sin duda es una de las mejores facultades de Derecho del país y de Latinoamérica y tal. Pero la única cédula que yo conocía era la federal. Y Jorge, ¿cómo se fue Y entonces, dando? y entonces publiqué los edictos con mi firma. Ahí termina la anécdota. Y, Ya tenías y, vocación de juez. y Bonacci, claro, y Bonacci, que era el juez, me llamó y así primero con mucha formalidad, porque pensó que capaz era un displicente o algo así, me dice, pero mire, doctor, acá, yo no sabía dónde esconderme, y le agradecí, y él me dijo que iba, fíjate, la anécdota vale doblemente. Él dijo que como el sentido de la publicidad de los edictos estaba cumplido, los iba a dar por válidos, pero que la próxima vez los trajera a secretaría, ¿no? Y Jorge, ¿cómo se fue dando tu acercamiento a la carrera docente? Porque me decís que eras administrativo, ¿y Sí. cómo te Sí, fuiste volcando? en esa época no eran tiempos para la educación, por lo menos no eran tiempos en los que uno pudiese profesar libremente las ideas, ¿no es cierto? Y recién, hacia finales de la dictadura, me invitan a dar un seminario de libertad de a ver, era de historia de la legislación de prensa. Y en la Facultad de Derecho, en la que hoy es Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces era solo de Ciencias Sociales porque no existía la carrera de Derecho, corría el año 82. Era en la carrera de periodismo, en la carrera de comunicación social. Y ahí dicté ese seminario sobre libertad de expresión, y vinculándolo con la historia del periodismo y la libertad de expresión, ¿no? Pero claro, esto ya era el momento postrer de la dictadura, y ahí comencé, y justo al año siguiente se crea la carrera de Derecho, y algo que tiene que ver con mi formación en la UBA me hizo presentarme a Introducción al Derecho. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía ese ingreso del que te hablaba, como tenía una nota alta, me permitieron realizar la materia de Introducción al Derecho al propio tiempo que hacía el ingreso. Y tuve la inmensa fortuna de tener como profesor a Carlos Santiago Nino, en la comisión. Así que recibí su Que falleció formación muy joven. muy joven, lamentablemente. Si no mal no recuerdo, 52 o 53 años, en el año 92, cuando estaba en la plenitud de la producción filosófica, ¿no? Si, como decía Hegel, En su esplendor. el humo de la hierba se alza al anochecer, él estaba alzando vuelo, aún si ya había escrito obras imperdibles de la filosofía del derecho argentina, ¿no? Con una Y enorme influencia sobre nuestra democracia, además. siempre estuviste con teoría del derecho y filosofía en la Sí, enseñanza universitaria. Bien. Y sí. hay una pregunta. Nosotros por ahí tenemos un estereotipo del filósofo como una persona que teoriza, más bien bohemia, y por ahí el perfil del abogado da más con alguien que es más pragmático, más resultadista. ¿Cómo se logran conjugar esos dos perfiles que aparentemente son tan distantes? A ver, en los intercambios que hemos tenido vos y yo fuera de esto, sabés del amor mutuo que ambos tenemos por Bielsa, ¿no? Este, y creo que, a ver, que hay como una actitud frente a la vida que uno pudiera definir,
que permite hacer ambas cosas. Si uno lee sobre la vida de los filósofos o conoce sobre la vida de los filósofos, verá que en esa idea hay mucho de mito, algo de marketing romántico, a ver, que en algunos casos seguramente coincide, ¿no? Y digo que además en nosotros, por hablar de filosofía, hay una marca muy propia de la modernidad y que en Argentina es muy, muy fuerte, que es esta, yo diría, unidimensionalidad de la personalidad, ¿no? Es decir, creo que una de las peores cosas que nos hacen cuando somos niños o somos niñas es preguntarnos qué vas a hacer cuando seas de grande. En primer lugar, vamos a hacer cosas de grande. Ser es alguna otra cosa que habría que discutir mejor. Y la segunda pregunta, o la segunda aclaración es, ¿por qué tengo que hacer una sola cosa, ¿no? Si alguien me preguntase qué es de las cosas que más he disfrutado hacer en la vida, te diría que, por ejemplo, de hacer poesía. Es decir, ahí encontrarías una parte, he escrito, he publicado, he trabajado con artistas plásticos, con una artista plástica, en hacer trabajos conjuntos. He participado del taller literario de General Roca durante toda la dictadura, justamente, que fue un espacio como de resistencia de muchas. ¿Eh? De libertad. De libertad, claro, claro. Entonces, me parece que otra cosa es que, eh, hay que salirse de los moldes, ¿no? Y creo que para ser una buena jueza o para ser un buen juez, hay que también saber jugar al fútbol o algún otro deporte, ver series interesantes, o no tanto, de televisión o de streaming, no importa ahora el medio. Me parece que una de las cosas que tenemos que desmontar es esa idea de la personalidad única o del destino o cosas por el estilo. Me parece que lo que hacemos lo hacemos nosotros y podemos ser muchas personas. Jorge, volviendo de nuevo a la idea, ¿para qué le sirve la filosofía a un abogado? En primer lugar, diría yo, para poder mirar el caso de otro modo. Un abogado que no tiene algunas herramientas filosóficas, no vamos ahora también a caer en el abuso de decir que para ser abogado hay que ser filósofo, porque sería absurdo, pero tener una mirada filosófica ayuda a mirar desde fuera el caso y a tratar de comprenderlo de otro modo. Siempre les digo a las chicas y los chicos que cursan, uso como una especie de muletilla, los tengo hartos, las tengo hartas, de reiterarles la cita. Un texto brevísimo de Borges que le receto a todo el mundo, que se llama El idioma analítico de John Wilkes. Borges usó mucho algo que ya había usado Cervantes en el Quijote, que es el de tomar un hecho histórico relativamente cierto como punto de partida de un relato y figurar que el relato es verídico, cuando el relato obviamente es, como todo relato ficcional, ficticio, ¿no? Como casi todo es ficticio. Y entonces en ese relato Borges cuenta que un tal John Wilkins, que fue un filólogo inglés que intentó crear una lengua universal, quiso crear una lengua tal que todas las categorías del mundo pudieran ser deducidas a través de la lengua. A cada característica del mundo le iba a corresponder una letra, de tal suerte de que si uno no sabía cómo se llamaba la cosa, bastaba observar sus características y sabía el nombre de la cosa. Y si uno no conocía la cosa, pero sí el nombre de la cosa, sabía las características de la cosa. Dice Borges que el problema se le
produjo a Wilkins cuando quiso definir la belleza y siguiendo su regla halló que era un pez vivíparo y oblongo, ¿no? Y dice Foucault que la lectura de ese texto de Borges es el que le inspiró su célebre Las palabras y las cosas, porque dice que lo que hace es romper con todas nuestras ideas de las clasificaciones del mundo. Romper con toda idea de clasificación del mundo. Y entonces nos hace pensar en por qué admitimos que el mundo está clasificado como está clasificado. Entonces le digo a los abogados y abogadas en ciernes, cada vez que tengan un caso, pregúntense si ese es el caso que le dicen que es el caso. Has dicho también, mira, está bueno esto, porque has dicho que para argumentar hay que ponerse en los zapatos del otro. Sí. ¿Sí? Tal cual. ¿Cómo Tal cual. aplica esto a un abogado que lleva un caso? Es que un abogado que lleva un caso, y acá lo podemos ver desde el punto de vista, es interesantísimo porque este tema, con este tema casi que podríamos decir que empezó la filosofía. Porque la vieja disputa de Sócrates y Platón con los sofistas tenía que ver con discusiones más o menos de este tipo. Los sofistas eran nuestros antecesores, nuestros más viejos antepasados, que han sido muy vituperados, muy manejados por la prensa de la época, que manejaban Platón y Sócrates, o que manejaron Platón y Sócrates a posteriori, ¿no? Es un chiste esto acerca de la filosofía occidental. Enseñaban a defenderse ante los jurados. Hay que pensar que en Atenas eras juzgado dependiendo del delito, de la falta, por 200, por 400, por 500 personas que 201, 401, 501, porque tenía que haber número impar, ya lo sabían, que ponían guijarritos que decidían si eras culpable o no, como le pasó al propio Sócrates. Y había que enseñar a la gente a defenderse. Y entonces ya los sofistas enseñaban que para vencer al otro en el foro había que saber lo que el otro pensaba. Había que conocer los argumentos del otro. Que no es posible plantarse en la idea única, que es otro problema, ¿cierto? Algo de esto estaba en la discusión de Platón con ellos, ¿no? De Platón decía que a ellos no les interesaba la verdad, que la verdad era algo accesible. ¿Hola? Sí, hubo un pequeño delay. Una pequeña interrupción, sí, me advirtió el sistema que estaba la conexión inestable. Entonces, el poner en los zapatos del otro tiene un doble sentido. A ver, en un sentido pragmático, vos podés decir, no podés ir a un debate en el foro, sea oral o escrito, esto no importa, sin prever los argumentos de tu contrincante, de tu adversario, de tu contraparte, porque tenés necesariamente que adelantarte a ello para responder adecuadamente, número uno. Pero de la otra parte, hay otra cuestión que tiene que ver, algo de lo que conversábamos contigo en los días previos, me vino a la cabeza por esto, tiene que ver con otra filosofía acerca del propio rol de la administración de justicia. Si hay un lugar donde vos vas a escuchar con más frecuencia esa expresión, ponerse en los zapatos del otro, va a ser en el sistema de mediación. Es decir, en las formas alternativas de resolución de conflicto. Y aquí el ponerse en los zapatos del otro significa una cosa muy diferente a esta de los sofistas o a esta del abogado argumentador que quiere vencer a su rival en el pleito. Es ponerse en los zapatos del otro, es actuar con empatía, es lograr entender las necesidades del otro
y buscar la solución del conflicto, no a partir de yo te venzo, tú me vences, sino cómo podemos salir del esquema de juegos de suma cero y llegar a juegos en donde todos ganan, que es Bien. el punto de partida sistémico de la mediación. ¿Cómo Jorge se llega a ser doctor de una universidad extranjera? Bueno, hay muchos medios. En mi caso fue merced a una concatenación de circunstancias. La primera de todas, uno tiene que agradecer. Esto uno tiene que agradecer. Y en este caso, mi primer agradecimiento es para Carlos María Cárcova y Alicia Ruiz, dos enormísimos profesores de filosofía del derecho de la UBA. Carlos fue hasta hace muy poco el director del GIOJA, del Instituto de Investigaciones de la UBA, un reconocidísimo filósofo del mundo hispano, quien de alguna manera, luego de venir a Roca a dar unos cursos allá por 1988, por allí, con Enrique Marí, con Alicia Ruiz, con Ricardo Entelman, el grupo de élite de la filosofía crítica del derecho en la Argentina, me invitó a participar de sus reuniones, de su grupo, así como antes me había invitado Nino. Participé de ellos y merced digamos, al esfuerzo de ellos y al conocimiento que ellos me permitieron tener de muchas personas del circuito internacional, pude hacer la maestría en filosofía del derecho, en teorías críticas del derecho y la democracia, en La Rábida, en Huelva. Como estaba pensada para latinoamericanos que trabajan y que no tienen tiempo disponible para viajar a Europa y estar años, se dictaba en el periodo de 3 meses y medio, para lo cual yo acumulé ferias y me dio el Poder Judicial una feria, digamos, una licencia especial de 15 días adicional para que completase todo el cursado, que eran 400 horas de cursado intensivo, eran 9 horas por día de lunes a viernes. Y así pude hacer la maestría. Al hacer la maestría y luego obtener el título de máster, también por estas, digamos, relaciones, conocí a quien hoy es para mí mi mayor referente en el área y enorme amigo, que es Rafael De Giorgi. Aquí hay dos explicaciones. La primera es que siendo estudiante en la UBA, tenía hasta antes de decidir venirme a la Patagonia la idea de ingresar al servicio exterior. Así que, amén del inglés que venía estudiando de manera totalmente asistemática desde la infancia, estudié italiano en la Dante Alighieri. Y de modo que conocía la lengua, como se dice. Y en Lecce se organizó un doctorado internacional que del mismo modo que el de Huelva no era preciso residir o vivir en Lecce, iba y venía en la medida que me lo permitía, hacía los trabajos del curso, tomaba las lecciones del curso y una vez terminado el cursado y aprobado el cursado, luego entré en la tarea de tesis. Jorge, ¿estudiaste italiano de grande? Hice, como le llaman en la Dante, il corso della lingua, que es, lo hice en tercero, cuarto y quinto año, eran 3 años, creo que siguen siendo, tercero, cuarto y quinto año de la facultad, en paralelo, ¿no? Por supuesto. Así que a ese periplo que te cuento, descontale que tenía que organizarme para algunos días ir a la Dante Alighieri. Bien. Jorge, has sido camarista en lo laboral y en lo civil, ¿sí? Sí. 10 años aproximadamente en cada uno. ¿Cómo se puede dar un salto que pocos se animarían de un fuero al otro, como lo hicieron ustedes con los doctores Albrié y Pozo en su momento, sin afectar de alguna manera
la calidad del servicio y de los conocimientos que implica cada uno de estos fueros tan específicos. Bien, digamos, el cómo hayamos hecho esa tarea es un juicio que te dejo a vos. De alguna manera, ese cambio tuvo que ver con la necesidad, ¿no? Como dice el viejo refrán español, la necesidad tiene cara de hereje. Tú lo sabes, había descendido mucho la siniestralidad laboral, no la siniestralidad, perdón, la conflictividad, la siniestralidad lamentablemente no, merced al dictado de la ley de riesgos de trabajo. Luego se incrementó, sí, pero en ese momento había una caída profunda, sensible, y ocurrió que se fundaba la cuarta circunscripción, y era necesario, en tiempos de gran crisis, de falta de recursos, crear una Cámara de Apelaciones Civil, y entonces el Superior Tribunal, en conjunción con el Consejo de la Magistratura, nos hicieron esta proposición. Y luego de meditarlo un tiempo, los tres resolvimos encararlo, y te diría que la respuesta a tu pregunta era la confianza en que los problemas del derecho tienen sus especificidades, pero también tienen su raíz común. Y es posible, volvería al idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Y tal vez, si hubiera tiempo, un relato que me encanta de Umberto Eco, para decir que esa posibilidad de abstracción permite adecuarte, permite ensamblarte. Mirá, en los años 60 se reunieron, cuando todavía no existía la Unión Europea, recién existía el mercado común europeo, se reunieron los ministros de educación de los 5 países que lo conformaron originariamente a discutir sobre la educación de las décadas que venían. Y ya entonces los ministros de educación de Europa, de esos países de Europa, recomendaron a sus gobiernos una educación más generalista y menos especializada. Porque lo que habían descubierto era que con los cambios tecnológicos, que cada vez eran más rápidos y más específicos, fíjate vos, quienes mejores se adecuaban no eran los obreros especializados, altamente especializados en un tema, sino los que tenían mejor formación general. Los generalistas. Jorge, te voy a que esto invitar a era hacer un poco común a Pozo, Albrié y yo, ¿no? Y esto nos permitió hacer el cambio. Jorge, te invito a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Jorge, sí. ¿qué es lo que más te ha impactado como juez de las presentaciones de los abogados? ¿Qué es lo que más lo que más te detenías a observar, o que más te llamaba la atención, o más influía sobre tu decisión? A ver, en rigor siempre miraba algo que también un profesor, tuve esa fortuna porque la verdad es que tengo que contar, es que en esa época en que fui alumno de la UBA, como se sabe, la UBA siempre ha tenido profesores de alto fuste, ¿no? Pero era una época muy brillante, pero se había iniciado el sistema de comisiones por sorteo. Por lo tanto, algunas veces te tocaba quien vos querías y algunas veces no. No obstante esto, tuve fortuna, como te digo. Como en el ingreso tuve a Nino, en Derecho Procesal tuve a Falcón, o en Derecho de los Contratos a Masnata. Y Falcón nos decía que algo que digo en el libro, y es que los casos no se pierden y se ganan por lo general por brillantes interpretaciones del derecho o argumentaciones acerca de lo que dice la Constitución o el artículo tal, sino que se ganan y se pierden por el cuidado acerca de los hechos. Y tanto en el rol de juez del fuero laboral como en el de fuero civil,
que además es comercial, civil, de familia y contencioso administrativo, ¿no? Lo cual implicaba también abrir la mente en estos sentidos que vos me preguntabas hoy. Y la primera tensión estaba sobre la argumentación de los hechos. Y siempre les digo a los alumnos, aunque son alumnos en general que no tienen conmigo, con nuestra cátedra, que ver con las cuestiones procesales, que atiendan el problema de los hechos, que no den nunca por sentado que un hecho está probado, que nunca dejen de argumentar sobre lo fáctico, de enterarse sobre lo fáctico, hoy que hay tantas complejidades técnicas en materia laboral, por ejemplo, con todas las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con los cambios ideológicos y sociológicos, ¿no? Es decir, acabo de leer este fallo del Superior Tribunal en donde se condena por el ambiente de trabajo, por los perjuicios psicológicos producidos sobre una trabajadora, sobre un trabajador, como consecuencia de esas disrupciones, de esas enfermedades, llamémosle, de esas disfuncionalidades de la oficina de trabajo o del ambiente de trabajo. Así como hubo un tiempo en que los patrones ya no pudieron decir el accidente fue por la máquina, yo no tuve culpa. Me parece que este fallo es profundamente innovador en ese plano, porque empieza a introducir la noción de ambiente psicosociológico como ambiente de cuidado por parte de quien organiza el trabajo. Bien, estas son las cosas que creo que... ahora, si alguien se va a meter en un pleito así, tiene que estudiar sobre ese punto fáctico, lo técnico, si es psicológico, los psicólogos, no digo que el abogado o la abogada se vaya a transformar en psicólogo, en ingeniero, no, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Sí tiene que saber medianamente sobre el problema de hecho, el problema fáctico que tiene bajo sus manos. Y en este caso que estás planteando, también se vuelven a conjugar por ahí los derechos, ¿no? Porque ahora con el Código Civil y Comercial, los artículos 1710, 1713 que hablan del deber, de la obligación o del deber de prevención, vinculados con la modificación del artículo 75 y demás, vemos que nuevamente el derecho es algo que se puede articular permanentemente y se puede argumentar en la misma dirección que vos lo planteabas como juez, desde el lugar del abogado. Tal cual. Y si te pones a pensar, Marcelo, cuando la reforma del 68 introdujo, me voy mucho tiempo atrás, la teoría de la imprevisión en el viejo Código Civil, hacía introducción de este tipo de argumentaciones y de adecuaciones que juristas prácticos, pero con esa dosis de visión filosófica que vos preguntabas al comienzo de esta charla, tenían, como Josserand, por ejemplo, permitieron hablar de la imprevisión o permitieron hablar del abuso del derecho, que era una concepción absolutamente inverosímil de tratar o de pensar en el siglo XIX. Creo que esto es algo que los abogados y las abogadas debieran tener siempre presente. Eso, cómo el derecho evoluciona, que no es otra cosa de que cómo la sociedad evoluciona, ¿no? Y Jorge, ¿qué casos recordás de tu paso por la magistratura? Porque te hayan costado, porque hayan sido particularmente especiales. ¿Qué queda en el bagaje de la memoria? Bueno, muchos no, porque fueron miles, Ah, pero hay algunos que son más significativos, por supuesto. Recuerdo uno muy al comienzo, prefiero no dar nombres de no, casos por por razones supuesto, por obvias, ¿no? supuesto. Eh, mm, Recuerdo uno en el que se debatía sobre el estatus de los empleados contratados de una municipalidad.
En este caso había sido interrumpido el contrato y se pretendía que, como el contrato era a término, luego de haber sido recontratado durante sucesivas oportunidades la persona, no tenía derecho a indemnización. Y bien, obligó a estudiar mucho, a ir a John Wilkins, como te digo, y encontrarme justamente, fíjate vos, encontré la solución al tema en una sentencia de un camarista del Trabajo Nacional, profesor de Filosofía del Derecho, que es Ricardo Guibur. Bueno, sí. ¿Y qué decía? En definitiva, que no podía ser, y que dije, esto quizá fui un poco más lejos que él, que no podía ser que el empleado de una municipalidad contratado estuviese en un limbo jurídico, que no tenía ni la estabilidad perfecta del empleado público, ni la estabilidad imperfecta del empleado del régimen de la LST. Y entonces apelé a la teoría de los mínimos constitucionales del artículo 14, es decir, alguna protección contra el despido arbitrario tiene que haber. Y por lo tanto, no habiendo, usé la analogía de la LST para, porque estaba claro también que la Constitución de Río Negro no permite que se acceda a la estabilidad sino a través de concurso, de modo que no se podía recurrir. Bueno, esto es lo que, volvemos siempre al punto, ¿no? Esto es lo que te hace pensar. Otro caso que bueno, por el nombre fue muy conocido, y aquí no involucro personas, que me conmovió mucho y seguí mucho, y que tiene que ver con otra faz de los jueces y las juezas que me parece que tiene que cambiar, y es el del Canal de los Milicos, que me tocó actuar ahí como juez individual, Sí. porque así lo permite el régimen del amparo en Río Negro, y me recuerdo algo que me dijo una colega de la ley que comentaba el fallo entonces, y decía que le sorprendía que la sentencia en los considerandos tenía, no te voy a decir cuánto, 3, 4 páginas, y en los resultandos, en las directivas, tenía 5, porque era más importante lo que se mandaba hacer, lo que se tenía que hacer, lo que tenía que cuidar el juzgado que se hiciese para proteger los derechos, que las argumentaciones que a veces son regodeo intelectual de los jueces y no tan necesarias, ¿no? Me parece que eso también es algo que tiene que cambiar en la justicia en homenaje a 2 o 3 cosas. La primera es que el cúmulo de trabajo requiere que los jueces y las juezas sinteticen sus fallos. Habrá aquellos en que no es posible, ¿no? Pero muchas veces uno observa páginas escritas que son más regodeo intelectual que argumento necesario para la decisión. Lo segundo es que esto es filosofía o sociología del derecho, si querés, del siglo XIX al siglo XXI, el derecho, dice Luhmann, él hablaba del XX, murió en el siglo XX, pasa de observar el pasado a observar el futuro, de preocuparse por solo lo que aconteció, y entonces sanciona, y entonces otorga una tenencia de un niño, una niña, o ahora diríamos la responsabilidad parental, pero no se preocupa de qué va a pasar con eso en el futuro. Es decir, la orientación hacia las consecuencias es algo que tiene que tener para sí un juez, una jueza contemporánea. Y el sistema, y sobre todo el sistema de justicia, que pareciera que con el dictado de la sentencia, algo que es muy propio de nosotros los abogados y las abogadas, pareciera que con el dictado de la sentencia el conflicto se resolvió. No. Se ha dado una nueva comunicación en el conflicto que va a afectar el conflicto de alguna manera. Por Hasta eso, cierto...
Por eso hoy se está hablando de una práctica judicial terapéutica o restaurativa en algunos casos. Tal cual, tal cual, tal cual. Es esto que nació en Estados Unidos, que tiene que ver con aquello que decía hoy sobre la mediación y los modos alternativos de resolución de conflictos. Mira, hay un libro de un sociólogo y filósofo norteamericano, marxista, llamado John Elster, que eh, se llama, el libro, el título del libro, en realidad el título viene de un capítulo del libro, pero que ese título y ese capítulo lo dicen todo. Él se ocupa sobre todo de las decisiones, de teoría de las decisiones. Y el libro se llama Juicios Salomónicos. Y él alude específicamente en ese capítulo al destrozo que hacen de los niños los procedimientos del sistema procesal norteamericano en materia de disputas de familia. Y llega a decir esto, fíjate, el día que lo leí por primera vez me abrió la cabeza, y a esto nuevamente volvemos con el tema de leer otras cosas que no sean derecho para poder ver los casos de derecho. Él dice, sí, en algunos casos, en los que estamos hablando de viejos tiempos, en los que se disputa la tenencia de niños en el sistema procesal de algunos estados de Norteamérica, sería preferible que, sabiendo el juez o la jueza que los padres tienen relativamente paridad en cuanto a sus condiciones de asistencia al niño, a la niña, sería preferible resolver el caso por una moneda. Porque continuar la disputa para ver quién es el mejor padre, la mejor madre, o supongamos, cambiarle los títulos, el padre más responsable y la madre más responsable, el más apropiado, el menos apropiado, el más empático, el menos empático, ponele los adjetivos que vos quieras, tardaban 4 o 5 años. En esos 4 o 5 años de disputa, al que se sacrificaba era al niño y a la niña. Está muy bueno. Siempre recuerdo de tus votos que eran fundados, bien argumentados, y muchas veces sustentados en derecho comparado. Y otra cosa más que reflota la idea de la importancia de los hechos. Creo que una de las únicas veces en mi carrera que vi una inspección ocular fue con los miembros de la Cámara del Trabajo Segunda de Cipolletti, bueno, en ese momento en la segunda circunscripción, Sí, que sí. fueron a una fábrica en la Ruta 151 y se vistieron poco menos de astronautas para reproducir cómo había sido un hecho donde un trabajador se había accidentado. Y Sí, ahí volvemos a la idea, ¿no? Cómo tal la cual. importancia de los hechos y de que le cierre al juez cómo sucedieron las cosas para después decidir, ¿no? Tal Eh, cual, tal cual. Es el lógico correlato de lo que decía antes acerca de que la abogada o el abogado, cuando planteen su caso, cuando planteen su demanda o la contesten, se pongan en los zapatos del otro, conozcan los hechos, aprendan sobre los hechos y argumenten correctamente sobre los hechos. Y si tienen que ir a la chacra, a la fábrica, al galpón de empaque, al lugar del accidente, al chapista, vayan, Sería vayan. como un actor y su personaje. Buscando, exacto, buscando a Enrique III o Enrique IV, no me acuerdo, la película Eh, de sí. Jorge, vamos a tu faceta de autor. ¿Cuánto tiempo te llevó la escritura de la decisión judicial? Para el que no la conoce, es una obra publicada por Rubinsal Culsoni, que tengo el gusto de tener aquí, de 500 hojas, ni más ni menos, una construcción que supongo que ha sido muy artesanal. ¿Cuánto te llevó el estudio y después la Bueno, escritura de esa bueno, obra?
La escritura la comencé, digamos, es resultado de ese doctorado en Lecce con Raffaele De Giorgi, en primer lugar, ¿no? A quien tengo mucho que agradecer por su generosidad intelectual, por el tiempo que me dedicó, las veces que estuve en Lecce y después a través de infinitos correos y conversaciones, o cuando él venía acá, porque también tuve el placer de tenerlo aquí. Eh, Él me recomendó algo que yo le recomendaría a cualquiera que esté en esa fase de construcción de una tesis, que hay que lograr aislarse por un mes a solo hacer eso, digo un mes como mínimo, ¿no? A solo hacer eso, si como yo tuve la inmensa fortuna, porque ese mes lo hice con él en su casa, es decir, que hablaba mañana, tarde y noche, no todo el día, por supuesto, porque él tenía su trabajo. En qué lugar es eso? A ver, es un lugar paradisíaco realmente, es el Lecce. Lecce es la Puglia, ¿no? Para los que tenemos imágenes del mapa de Italia, el taco de la bota. El taco de la Y bota. el taco de la bota. Y su casa, que es casa familiar desde hace 300 o 400 años, eh, está a 1 kilómetro del Adriático, se va a pie al O sea que fue un Adriático, sacrificio perfectamente tolerable. imagínate. Bueno, Eh, ¿y? y ahí pude comenzar. Yo digo que siempre uno tiene que lograr armar el eje de lo que se propone escribir, tener como una especie de plan, de ruta, ¿no? Escribir el mapa de la ruta y algunas páginas que sean como el comienzo. Pero después fue volver aquí, volver a la cámara, volver a los trabajos, y aquí tengo que decir algo. Eh, yo, luego de la separación de mi primera esposa, conocí luego a quien es hoy mi esposa, Verónica, que tú conoces, con quien tengo 2 hijas, Guadalupe y Paloma, y debo decir que sin el auxilio de ella y el soportarme, esta hubiera sido una tarea imposible. Y no solo soportarme, sino ayudarme. Ella es psicóloga sistémica, conoce muchísimo, por ejemplo, de teoría de la comunicación humana, de la Escuela de Palo Alto, y mi tesis, que está abordada desde la perspectiva sistémica, toma aspectos de esa teoría. Digamos, para decirlo bien, la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann y Raffaele De Giorgi, que es la que yo he seguido en esta última etapa de mi vida filosófica, está inspirada en teorías entre las cuales cuenta la de la Escuela Sistémica de Palo Alto. Así que mis charlas con ella me han servido de mucho, pero además han sido horas eternas frente a la computadora, y ¿Cuántas? luego ¿Cuántas? de entregar la tesis, que la defendí en el 2006, en enero del 2006, eh, pasé 4 años reescribiéndola. Mm. Y Pero a ver, haciéndola, haciéndola en total, pues vos decís un mes. Bueno, no, 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 mucho. no, bueno, Ese como fue el punto de punto, el partida. puntapié, claro. Sí. Después Supongamos todo. que, supongamos que la escritura de la tesis original, que es la que finalmente defendí, se aprobó, y sobre la cual después trabajo para llegar al libro, en general las tesis no tienen la forma de un libro, ¿no? Algunas han sido publicadas así, son famosas, claro está, no es el caso de la mía. Eh, pero digamos, no estoy recordando bien, pero supongamos que la tesis tenía 200, 300 páginas, que era, digamos, el trabajo hecho durante el doctorado, eh, y luego la escritura y sobre todo reescritura, correcciones, repensar temas,
hacer los ensambles para que lo que uno está pensando como libro lo sea. Creo que hay un reflejo que molesta, ¿verdad? No lo sé, pero no puedo decir de ninguna manera cuántas horas haya demandado el trabajo porque perdí la cuenta. Perdí la ¿Era un cuenta y método disciplinado así? ¿Te imponías horas, días o fue fluyendo en la medida que podías? fue fluyendo en la medida que podía, porque no es querer sacar patente de nada, pero primero estaba el trabajo, y si hay algo de lo que me enorgullezco es que nuestra Cámara, en su versión laboral y en su versión civil, estuvo siempre casi al día, muchas veces al día, pero siempre casi al día, y era porque poníamos mucho empeño en eso, ¿no? En el Bien. trabajo. Tengo una idea que la quiero compartir contigo, que es que el lenguaje técnico termina encorsetando al abogado, como que le quitan después para otros planos de la vida cierta creatividad o demás. Que confluís en esto, ¿no? Es algo... Sí, sí, a ver, dos cosas. Hay una vieja discusión en la filosofía del derecho justamente sobre el carácter del lenguaje jurídico, ¿no? Están los que sostienen que el lenguaje jurídico es formalizado como el lenguaje de las matemáticas o de la geometría. Sebastián Soler, el célebre penalista, defendía esta tesis. Y están los que sostienen que no, que es igual al lenguaje ordinario, ordinario en el sentido del lenguaje común, el lenguaje de todos los días. Genaro Carrió, gran filósofo del derecho y gran juez de la Corte Suprema, Tal cual. decía que ni lo uno ni lo otro, ni un extremo ni el otro extremo, ¿no? Es decir, que y en ese sentido me atrevo a responderte. De una parte, el lenguaje del derecho, hay tópicos en los que necesariamente debe volverse técnico, debe volverse, como decimos en filosofía, económico semánticamente, para entendernos, como hace un abogado, perdón, como hace un médico, como hace un físico, porque si cada vez que tiene que explicar un tema complejo que ya todo el mundo sabe cómo se llama, va a tener que volver atrás y desempolvar todos los libros y volver a explicar todo, no se puede. Se economiza tiempo y concepto a través del lenguaje técnico. Lo que sí creo que es un defecto es que no le puede ganar al abogado el lenguaje y que siga hablando como abogado en el café o en la tribuna o con su pareja. Es decir, ahí estamos en problemas, Houston, ¿no? O Villa Crespo, como dice el aviso gracioso de la televisión, ¿no? Yo creo que, creo haberte lo dicho alguna vez cuando era juez, eh, decir, cuidado, yo no soy juez, hago de juez. Es decir, eh, el, si en algún momento el personaje me gana, si el personaje se me instala y me desplaza a mi yo, o se transforma en mi yo, ¿no? Es decir, aquí no voy a, seguramente mi esposa se estaría riendo mucho de las barbaridades psicológicas que estoy diciendo, estoy en problemas, tenemos que, a mí me parece, siempre me ha gustado mucho charlar con vos, porque podemos saltar de estos temas a inmediatamente Bielsa o a inmediatamente un cantito de esos soeces de la cancha, y poder relacionarlos, Claro. que hay mucha sabiduría en los cantitos de la cancha. Y eso es lo que cualquier abogado o abogada tendría que recordar. Si no le gusta el fútbol y los cantitos de la cancha, que cante los de los pogos de los recitales de rock. No importa. El tema es no creerse tanto el rol o el personaje. Vuelvo a lo del comienzo, ¿te acordás cuando me preguntabas? Somos muchos, somos muchas. ¿Mm? Bueno, Tenemos pasados. en algún punto, ya que trajiste el tema a colación, ser hincha de San Sí, Lorenzo fomenta el estoicismo. absolutamente, absolutamente. Bien, Sí, seguramente. Por eso es que trato
para alivianar la carga, mirar mucho al Barcelona, aunque ahora no, no va mal, haciéndome ilusión de que como tenemos los mismos colores, compartimos algo. Está bien, está buena esa. Bueno, yendo ya hacia las últimas preguntas y más vinculado con la realidad actual, ¿qué aporte entendés que podría darle la filosofía a la crisis, a la emergencia que estamos atravesando en este momento, tanto desde el punto de vista sanitario, económico, social? A ver, me parece que el aporte que pudiera hacer la filosofía es el aporte que siempre puede hacer la filosofía, y no quiero pecar de repetitivo. Pensar, por ejemplo, que estas situaciones nos llevan a reflexionar sobre la condición humana. Decía que ¿quién no ha considerado en estos días, en estos meses de la cuarentena ya largamente replicada, esta inacabable pandemia, quién no ha reflexionado sobre la condición humana? Y, por ejemplo, la filosofía o la historia le podrían recordar, y esto no es ni por razón tan grave como fue aquello, aunque debe hacerlo también, el Decamerón de Boccaccio, o ver El séptimo sello de Bergman, la película de Bergman que versa sobre esto, ¿no? Cosa que nosotros hacemos con nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y replantearse el sentido de la humanidad, el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Mirá, una de las cosas que muchos sociólogos, historiadores, filósofos coinciden, es que ese giro que da el pensamiento en Europa después de que luego será llamado el Renacimiento, tiene que ver con la peste negra. Tiene que ver con que de pronto el ser humano empezó a mirar el aquí y ahora, empezó a mirar su vida y su existencia terrena y a preocuparse por lo que aquí tenía y por lo que aquí podía hacer. Y ese giro antropológico es sin duda uno de los impactos más grandes que ha tenido la historia de Occidente, ¿no? Para no ser etnocentrista, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos va a hacer a repensar, tanto en el derecho como en todos los planos de la sociedad, en cambios que no sabemos cuáles van a ser, porque otra cosa que sabemos hoy es que sabemos que no sabemos. Sabemos que no sabemos. Y si ha habido una... Sí, perdón. Discúlpame. Cortito. Sí. Opinión sobre el tema de digitalización del expediente y ley de teletrabajo, que son las últimas novedades que estamos atravesando. ¿Qué te sugieren? Dos cosas. La digitalización del expediente me parece algo que ya tendría que haber ocurrido. Es decir, me parece, lo venimos charlando, yo era juez, integré la primera comisión de informatización del Poder Judicial en el 2003, creo que era, 2002, ya no recuerdo bien la fecha. Se hizo mucho, el superior tribunal de entonces y el actual han impulsado mucho esto, y creo que es el destino normal del expediente, por así decirlo. Que cuidado, digitalizar el expediente no significa anular todo lo demás que dijimos. Es decir, el ponerse en los zapatos del otro, la empatía del juez con el caso, el juez y la jueza que se ocupan de las consecuencias de sus decisiones, el compromiso con el caso, ¿no? Si no, pudiera ocurrir que tenemos lo mismo pero digitalizado.
¿Mm? Y esto es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo porque ha ocurrido, Y respecto de la ley de teletrabajo, a mí me parece que es necesaria, no la he estudiado al detalle como para darte una opinión sobre aspectos puntuales. He tenido la experiencia de teletrabajo todo este primer cuatrimestre. Ah, He tenido un patrón que no me exige nada, es decir, hubo profesores que decidieron no dar clases o que decidieron no tomar exámenes, por lo tanto yo no sufrí el teletrabajo con un patrón que me acosase en el trabajo, me obligase a trabajar más de la cuenta. Hemos trabajado más de la cuenta, pero por quererlo, porque tengo el orgullo de estar en una cátedra que participa de esta idea, todas sus componentes, y hemos trabajado horas infinitas, y de ese lado entiendo las quejas de algunos sectores trabajadores respecto de que hay que poner un coto, hay que poner un límite, derecho a porque la si no, desconexión. la desconexión, el derecho a la desconexión, de los pocos temas puntuales que leí y pensando en la experiencia personal, que te insisto, no tuvo que ver con un patrón que me lo obligase, pero sí es que psicológicamente, inclusive, es un tema a trabajar, porque habrá quien no se desprende, aunque la ley lo diga y aunque su patrón se lo permita y no se lo exija. Es decir, se va a transformar en una enfermedad profesional más. Es un riesgo, ¿eh? Es un Jorge, riesgo. ¿qué pregunta no te hemos hecho que te hubiera gustado que te hiciésemos? Eh, Tal vez, qué deseo para esta sociedad, ¿no? Que mis hijas, mi hijo, mis nietos van a padecer o gozar más que yo por razones obvias de almanaque, como decíamos al comienzo. Eh, Me parece y aquí combino todo lo que hemos estado hablando, me parece que está claro que hay una sociedad del mundo, una sociedad del mundo. No sabemos, ni sabremos nunca probablemente si fue en el mercado húmedo de Wuhan, o en un laboratorio chino, o en un laboratorio norteamericano, que se creó este virus. Sabemos, sí, que este virus se expandió por el sistema mundo que tenemos hoy. Y es un sistema que en muchos sentidos, esto es un grito de alerta, como aquella vieja canción de Gal Costa, es un grito de alerta sobre lo que puede ocurrir. Ya venían siendo dados muchos. Hay teorías que dicen que en realidad el salto de los animales a los humanos se produjo por los incendios de Australia, que son a su vez producto del cambio climático. No cabe duda de que esto que estamos haciendo trae estas consecuencias, y que si queremos tener una vida mejor y poder disfrutar de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas, de nuestros amigos, de que esta charla pudiera ser tan linda como es, pero en un lugar en donde estuviéramos disponibles para darnos un abrazo, algo tenemos que hacer para cambiar esto. Y insisto mucho en esta idea. Puede parecer absolutamente utópica, demente, pero leí una vez, no me acuerdo a quién, que decía una cosa que me iluminó algo. Dice, estaba haciendo mis primeros estudios sobre el federalismo, ¿no? Una investigación que hice sobre el federalismo en la década del 90. Para la reforma constitucional es decir, cuando lo comencé a escribir era pensando que alguna vez habría una reforma, y se dio la coincidencia de que cuando terminamos el libro o el estudio, se
se llevó a cabo la reforma constitucional. Y ahí leí esto. En 1789, los revolucionarios franceses no sabían que era un departamento, como no pudieran saber los argentinos que era una provincia en el sentido francés, o los norteamericanos un estado, como después se creó. La Revolución Francesa operó sobre un desconocimiento, podemos decir, sobre una inseguridad y sobre una incerteza, pero cambió el mundo. Yo creo que el mundo hoy tiene un gobierno de hecho, un gobierno de facto, que nos trae los males que nos trae. El mundo necesita un gobierno democrático, el mundo. Hacia eso tendríamos que caminar. Por los Jorge, derechos humanos. Sí. muchísimas gracias. La verdad que es un placer escucharte y te voy a decir algo que seguramente te va a halagar. Tanto como autor, como juez, como docente, siempre nos has hecho pensar. Gracias. Así que, Si así ha sido, soy el más feliz. bueno, Muchas muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso y un abrazo a todos y todas los que escuchen esto y ojalá algo